¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Funcionarios de salud del estado han dado la luz verde para que continúe el uso de las vacunas Moderna investigadas por el estado. El doctor de California, quien recomendó que se detuviera el uso de una porción de las vacunas Moderna, luego de que se registraran menos de 10 casos de reacciones alérgicas en el área de San Diego, ha revelado que las vacunas se pueden seguir usando. Detectives en el caso no encontraron evidencia científica que indica que la vacuna presentara peligros de salud. Autoridades de salud del condado de Mariposa dicen que fueron impactados por la pausa debido a que recibieron 300 dosis de ese lote y tuvieron que detener sus distribuciones. It's a big chunk. It's over half of what we have in stock right now. Por su parte, el condado de Merced recibió 1.500 dosis de ese grupo, 150 fueron proporcionadas. El condado de Kings recibió 300 dosis, 200 fueron administradas. En el condado de Kings, la clínica Sierra Vista había recibido 1.100 dosis. There is uneasiness sometimes when something like this happens and it's new, but I can tell you based on the folks I speak to and our providers, there certainly is still a lot of demand for this vaccine. As we mentioned, it's safe and effective. La clínica Sierra Vista continuó sus distribuciones hoy en Fresno. El condado de Kings está en pausa hasta que reciban más suministro. Y el Departamento de Salud Pública del Condado de Madera informó esta mañana que han cancelado sus clínicas de vacunación debido a que no cuentan con las dosis necesarias. Esto sucederá por el resto de la semana. Empleados han estado contactándose con esos que tenían una cita para dejarles saber de lo que sucede. Esas personas recibirán prioridad al momento que cuenten con más vacunas. Las segunda dosis han sido reservadas para esos individuos que ya recibieron la primera dosis. Y fondos de alivio muy pronto estarán ayudando a que personas no pierdan sus viviendas durante la pandemia. La ciudad de Fresno ha recibido más de 15 millones de dólares en fondos de estímulo para ayudar con alquiler e hipotecas. El presidente del ayuntamiento de la ciudad, Luis Chávez, dice que espera que la ciudad trabaje rápidamente para distribuir los fondos. Just to put things in perspective, we have some data that shows that about 32% of people have not been able to make their rent or mortgage payment in the last couple of months. Estos que sean elegibles tienen que presentar pruebas de que han sido afectados financieramente por la pandemia. Por lo tanto, un miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Fresno quiere que estudiantes de preparatoria tengan la opción de repetir el año escolar luego de que el aprendizaje a una distancia social causara problemas para muchos. Terry Slatek está trabajando en una propuesta para permitir que estudiantes se registren para el siguiente año escolar, pero en el mismo grado del que están ahora. Dice que cree que esto les ayudaría académicamente, al igual que socialmente. El superintendente Bob Nelson dice que el distrito está trabajando en otras opciones académicas para esos estudiantes que han enfrentado retos durante este tiempo. We're looking at a number of different strategies to help kids have credit attainment. Like for the first time ever, we had a winter session over the winter holiday. We were doing credit recovery for kids to get caught up. El superintendente del distrito le pide a padres el comunicarse con sus oficinas si tienen cualquier pregunta, para de esa forma llegar a un plan para sus estudiantes, agregando que las votaciones para esta propuesta podrían suceder el próximo mes. Y en temas de educación, hoy fue el primer día de instrucciones para el semestre de primavera de la Universidad Estatal de Fresno. Y como forma de que sus estudiantes regresen a clases en persona para el semestre de otoño, la universidad planea el crear un grupo para rastrear casos de COVID-19 en el plantel. La escuela también trabaja con el condado para abrir un lugar de vacunación en la universidad. Come with me if you want to live. Y la estrella de Hollywood y el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, recibió su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. También usó su plataforma de redes sociales para animar a que otros que sean elegibles salgan a recibir la vacuna. Y ahora pasamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con el segmento del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, mayormente soleado afuera ahora, temperaturas cálidas en el Valle Central, pero vamos a tener un cambio
y va a empezar mañana. Temperaturas ahora en los 60, 69, casi 70 grados en Lemoore, 67 en Visalia, 68 en Fresno, 68 en Madera, 65 ahora en Merced. Y Satélite Herrera nos muestra más nubes en el norte del estado ahora y las lluvias están allá sobre el océano ahora, pero las lluvias vamos a mover hacia el valle mañana en la tarde y mira en las montañas nieve, la elevación para nieve va a estar 4.500 pies, muy baja en las montañas. Temperaturas en los 50 mañana, 57 grados en Visalia. Ok, Porterville, 60 grados exactamente, 55 en Fresno, 57 en la tarde en Los Banos. Y para los próximos 7 días, lluvias regresan en la tarde para el viernes. Menos lluvias este fin de semana, pero la próxima semana, lluvias casi cada día. Temperaturas mucho más frío. Mira, lunes, 47 grados y la elevación de nieve en las montañas va a estar 4.000 pies exactamente. Muy baja. Desiree, regreso contigo. Qué bueno que llueve. Gracias, EJ. El Departamento de Policía de Fresno investiga un tiroteo que sucedió al noreste de la ciudad. La balacera se registró en el área de la avenida San Ramón y la calle 6, eso de las 11 de esta mañana. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a un hombre de 19 años con disparos a la parte superior del cuerpo. De acuerdo a las autoridades, la víctima intentaba llevar a cabo un negocio de drogas junto con su novia cuando un sujeto con una sudadera negra y pantalones rojos intentó robarle la droga y dinero de la víctima. La víctima intentó huir en un auto, pero el sospechoso disparó en su dirección. El sujeto logró huir de la escena. La víctima fue llevada al hospital con heridas graves. Y al norte del valle, autoridades del condado de Merced aún siguen tras la pista de 3 de los 6 presos que escaparon de la cárcel del condado hace casi 2 semanas. Detectives en el caso arrestaron a 6 personas acusadas de ayudar con el escape de los presos. La oficina alguacil del condado de Merced dice que buscan a otros posibles ocultadores. 4 de los arrestados son del área de Atwater y 2 de Merced. Todos son familiares o amigos de los presos. Un abogado del valle informó que los cómplices podrían enfrentar una máxima condena de 3 años y 8 meses por cada preso que ayudaron. A word to the wise for these people that are out there on the lam right now. If they're watching this broadcast, turn yourself in. El Servicio Mariscal de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $10,000 por cada preso a la persona que les dé información sobre su paradero. Tenemos más sobre esto en nuestra página yourcentralvalley.com. Por otro lado, un oficial de policía de la ciudad de Fresno fue llevado al hospital tras sufrir una emergencia médica. Autoridades informaron que el oficial se encontraba respondiendo a un choque en el área de las calles San José y Marty. Luego de la investigación, el oficial comenzó a sentirse enfermo. En ese momento, el oficial Wilkinson, quien trabaja con la oficina alguacil del condado de Fresno, se percató de lo que sucedía al pasar por la zona. El otro oficial informó que posiblemente había sido expuesto a fentanilo. Fue cuando Wilkinson le administró naloxone. We're isolating that vehicle. We're going to rule out whether it's fentanyl or something else that might have been in there that caused the officer to feel bad. Once we get that information, we'll go ahead and put that out. El oficial fue llevado al hospital para recibir atención médica. En otras notas, hoy fue el primer día del mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, y desde ayer el presidente comenzó a trabajar en anular las políticas creadas por Trump. El presidente Biden firmó 15 órdenes ejecutivas y 2 otras directivas, incluyendo la Orden de Acuerdo Climático de París con los Estados Unidos, el reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud y el detener la construcción de un muro fronterizo. Algunos republicanos han comenzado a criticar sus decisiones. But I didn't find any of the orders that I agreed with, and I think many of the orders that he came forward with will lead to unemployment. El presidente Biden también extendió algunas de las políticas de Trump, como la prohibición de desalojo hasta el mes de marzo y los pagos de préstamos estudiantiles hasta el 30 de septiembre.
Al igual que otras políticas, el presidente Biden también ha estado trabajando en temas de inmigración. Este miércoles firmó una orden ejecutiva para que se trabaje en una residencia permanente para beneficiarios del programa DACA y que otros inmigrantes indocumentados puedan solicitar estatus legal temporal por 5 años y que después de 3 años sean elegibles para la ciudadanía. Pero algunos dicen que el plan podría demorar mucho y dejar a varios afuera. We are contributing to the economy, so I think it is time for us to have a green card. And we don't want to wait 5 years or 8 years. We want a green card immediately. Activistas dicen que están listos para trabajar con legisladores para hacer un cambio positivo. En otros temas, si planea el hacer un viaje, prepárese porque la aerolínea Southwest muy pronto ofrecerá vuelos en el aeropuerto de Fresno. Comenzando el 25 de abril, Southwest estará ofreciendo 3 viajes directos cada día a Las Vegas y 1 a Denver. Pasajeros luego tendrán la opción de conectarse a más de 50 aeropuertos. Boletos ya están disponibles a $69 para Denver y $39 para un viaje a Las Vegas. En otras cosas, esta mañana alguien despertó un multimillonario. Autoridades de la lotería informaron que se vendió un boleto ganador de Powerball Jackpot de $731 millones en Maryland. El ganador tendrá la opción de tomar los $731 millones en 30 pagos durante el transcurso de 29 años o una suma total de $546 millones antes de impuestos. Así que quiere decir esto que yo y Ryan, mi camarógrafo aquí de la estación, no ganamos, ¿verdad, Ryan? No ganamos el jackpot. We didn't win the jackpot. Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por centrovalley.com y por la página de Facebook de KC24.